Vamos a grabar acá, a partir de acá, corrección entonces de la sumativa. Justamente entonces la pregunta 1, como dijo Sánchez, muy bien, estaba allí, ¿no? Está todo en el repartido, ahí no tenían cómo equivocarse, ¿no? La palabra Biblia viene del latín Biblia, y del griego, que significa los libros. Los cristianos latinos, al traducir la palabra griega Biblia, que significa los libros, la adaptaron a sus ideas, y de un neutro plural, es decir, de una palabra en plural que era los libros, hicieron un femenino singular, la Biblia, ¿tá? El error se aceptó y generalizó al traducir esa palabra a las lenguas romanas, ¿tá? Es decir, que esta Biblia es un conjunto de libros, ¿tá? Que, como ya dijo el compañero, son de inspiración divina, es un conjunto de libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que, como ustedes saben, tanto cristianos como judíos creen en la parte del Antiguo Testamento, y solo los cristianos la parte del Nuevo Testamento. Es decir, que para los judíos solo vale el Antiguo Testamento, y los cristianos están esperando al Mesías, que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, pero los cristianos creen que fue Jesús, y todo lo que es respecto a Jesús está en el Nuevo Testamento, por eso lo creen solo los cristianos y no lo creen los judíos, ¿tá? Entonces, definición de la Biblia. Es la Sagrada Escritura, es decir, el conjunto de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien. Número 2. ¿Cómo decía la pregunta número 2? ¿Qué es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Muy bien. ¿Quién contesta ahí? A ver. ¿No faltaba ahí que es el canon antes? Ah, bueno, sí, ¿qué es el canon entonces? ¿Qué es el canon? Es el conjunto de normas. Primero hace toda una referencia que es una caña, una regla que tiende a medir. Después dice, por extensión de su significado se aplica al conjunto de libros de la Biblia que se consideran inspirados por Dios. Es un criterio de clasificación para designar a los libros que quedaron dentro de la Biblia, y los que quedaron por fuera se llaman apócrifos. Muy bien. Entonces, como dice el repartido, ahí no tienen cómo equivocarse. Entonces, yo les estoy resumiendo acá sobre el repartido. Vieron que estaba todo, ¿no? Canon, regla por su etimología. No sé si me escuchan. ¿Y? Oh. ¿Y qué pasa? Ah, no, profe, que yo quería responder la pregunta 2. Sí, agrega lo que quieras, ¿sí? No, sobre el canon no. Yo quería responder la pregunta 2, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo, y la diferencia entre ambos. Bueno, ¿cómo no? Yo no los escucho muy bien, pero creo que ustedes me escuchan bien. Sí. Bueno, yo lo que puse Para un primero poquito, es que... Joaquina está escribiendo. ¿Ah? Los que quedan afuera del canon es
son los llamados libros apócrifos, ¿no? Que últimamente, hace ya varios años, pero no muchos, apareció, por ejemplo, el Evangelio de María, y el Evangelio de otros supuestos apóstoles o reales, ¿no? En fin, que quedaron afuera de lo que era esa regla, ¿no es cierto? Y entonces se llamaron apócrifos, que algunos creen que son verdaderos y otros no, por supuesto. ¿Tá? Hoy en día que hay un criterio más amplio y inclusive desde las diferentes iglesias tienen diferentes criterios, ¿tá? Porque se han dividido, ¿no es cierto? El cristianismo se ha dividido mucho. Entonces, según lo que se crea, algunos lo toman en cuenta. ¿Tá? Bien, el número 13, entonces, Antiguo y Nuevo Testamento. Va a hablar entonces Joaquina. Sí. Bien, acá estoy. ¿Qué es el Antiguo Testamento y el Nuevo y la diferencia entre ambos? Sí. El Antiguo Testamento es el conjunto de escritos relacionados con la Antigua Alianza. Son 39 libros, cada libro se divide en capítulos y cada capítulo en versículos. El Nuevo Testamento es el conjunto de escritos relacionados con la Nueva Alianza. Son 27 libros que también se separan en capítulos y versículos. Lo que tienen de diferente entre ambos es que el Nuevo Testamento es solo válido para cristianos, mientras que el Antiguo Testamento se extendió por todo Israel. En el Antiguo Testamento, las dos grandes alianzas de son Abraham y Moisés, y en el Nuevo Testamento es el que vino a sellar Jesús con su muerte, su resurrección, como enviado de Dios y Dios con toda la humanidad. Bien, igual acá yo no pretendía que desarrollaran tanto la parte de lo que eran los libros. Acá lo que tenían que explicar, como está explicado en el repartido, es la palabra testamento. Significa, acá esta estrella para admitir, significa pacto o alianza. ¿Ah? Y Antiguo Testamento se refiere a antigua alianza, y Nuevo Testamento, nueva alianza. ¿Ah? Cada pacto tiene características diferentes, que se las pregunto en la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Es decir, cada pacto tiene sus personajes y sus características. Se los leo porque están en repartido y así no escribo todo. El Antiguo Testamento o Antigua Alianza designa el acuerdo o pacto según el Génesis. Dios realizó con Abraham, luego ratificó y amplió con Moisés y una sucesión de mediadores a través de ellos, con todo el pueblo de Israel según un designio salvífico que Dios tuvo para su pueblo. ¿Está? Por extensión se designa Antiguo Testamento al conjunto de escritos. Ven que es diferente. Primero se habla del pacto de alianza y después se habla que por extensión designa a ese conjunto de libros, bueno, etcétera, como tienen el repartido. En cambio, el Nuevo Testamento, ¿sí?
o nueva alianza, es la que vino a sellar Jesús con su muerte y resurrección como enviado de Dios y Dios con toda la humanidad. Cristo universalizó la alianza, la explicó con su doctrina, la amplificó a todos los hombres y la ratificó con su sangre en remisión de los pecados del mundo. ¿Tá? Fíjense qué diferente, por una parte es con varios personajes y por otra parte es solo con el personaje de Jesús, pero viene a limpiar o remitir, remisión es perdón, ¿no?, de los pecados del mundo. ¿Tá? Esas son las dos grandes diferencias. Por una parte, el Antiguo Testamento es con el pueblo hebreo, además, ¿no?, a través de ciertos personajes con el pueblo hebreo, y en cambio, el Nuevo Testamento es para toda la humanidad. ¿Tá? Esas serían las grandes diferencias. Número 4. ¿Quién quiere contestar la número 4? Gente, en un ratito ya se va a terminar. Les digo hasta luego la próxima semana y yo les mando hoy o mañana la nueva tarea que ya les expliqué. ¿Está? Bien, pero seguimos hasta el final. El cuarto, entonces, ¿quién lo quiere decir? La cuarta pregunta. Dice, leer y resumir en sus palabras Génesis 17, destacar los puntos. Ahí está. Entonces, de la antigua alianza, ¿sí?, vamos a ver cuáles son los elementos más importantes. ¿Cuáles serían los elementos clave? Dios aparece ante Abraham presentándose como el Dios Todopoderoso. Ahí está. Y vieron que ahí, ¿cuáles son los elementos que se destacan? Porque si bien yo les decía que había que leer y resumir, en realidad los puntos principales ya estaban resumidos en el repartido, ¿no es cierto? Sí. Sí. Está. Entonces, ahí vemos una cantidad de, entonces, antigua alianza, los personajes, entonces, primero Abraham, ¿ah? Vieron que primero se llamaba Abraham sin H. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque con H cambiaba el significado del nombre a Padre de todas las naciones. Ahí está. Cambiaba el nombre a Padre de todas las naciones, ¿no? Entonces, allí, Padre de una gran multitud, ¿está? Sí. Es decir, que ese cambio de nombre es para que su nombre tenga sentido. Ustedes saben que ahora no se da, en general no se habla tanto de los nombres, pero sí, antes había una gran importancia de lo que era el significado onomatológico de los nombres, es decir, el diccionario onomatológico es lo que nos da el significado de cada nombre, ¿tá? Y en este caso fue tan importante que Dios mismo se lo cambió. Se da la afirmación del monoteísmo, ¿no? Es decir, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿no? Esa afirmación del monoteísmo que era imprescindible para lo que son esta creencia, ¿no es cierto? A diferencia de los griegos, por ejemplo, de los romanos, ¿está? Bien, y vieron que le dice que le va a traer un hijo. ¿Cuál es el problema y por qué Abraham allí primero duda o qué actitud tiene Abraham? A ver. Se ríe porque tiene 99 años y su esposa la tiene mujer 90. O sea, no podría nunca esperar naturalmente un hijo. Está un poquito grande.
Ahí está. Entonces, ¿cuál es el hecho de que ellos pudieran, porque lo tienen, ¿no es cierto? Tienen a su hijo, ¿tá? ¿Cuál es el... Es la El demostración El del poder de milagro. Dios. ahí está. Es un milagro. Es el Es el milagro, milagro. ¿no? Claro. Ellos van a tener un niño que se va a llamar Isaac, ¿tá? Y confirma su pacto posteriormente con él y sus descendencias, ¿tá? Y fíjense que es importante que, vieron que lo decía el repartido, Sara había sido infértil aún en su juventud, ¿no? Y ahora con 90 años, obviamente es un milagro que tuviera un hijo, ¿no es cierto? Entonces ahí habla del poder de Dios y su demostración sobre justamente la fertilidad de Sara, Sí. cuyo nombre cambia Isaí en realidad de Sarai a Sara. de Saraí a Sara. exacto, Al revés. de Saraí a Sara, porque Sara, como dice el repartido del hebreo, significa princesa, ¿tá? Es una demostración de poder también, ¿no? Sí, claro, es eso. Sí, más que nada del milagro de hacer en ella la fertilidad, ¿no es cierto? Claro. Bien. Creo que es la demostración de poder de Dios para que le crea que Claro. es todopoderoso. Ahí está. ¿Está? Con él, entonces, con el cual... Si está escribiendo no está apareciendo nada, profe. renovará su pacto. Está se en ve negro ahí. la pantalla. No, está como colgada en la pantalla y no se ve nada. ¿No se ve que estoy escribiendo? No, para No. nada. No, profe. Pero antes se veía, ¿lo estaban viendo? Sí, antes sí, pero Antes quedó sí. en número Desde la 4 4 para abajo no. y ahí quedó. Por eso le avisé. Bueno, a ver si lo puedo resolver acá. Vamos a seguir corrigiendo oralmente. ¿Qué otro personaje tenemos importante del pacto? También habla del hijo de Abraham, del hijo mayor de 13 años. Ahí está, bien. ¿Y qué más se dice? Está